Hola a todos, en esta serie de modales vamos a aprender sobre have to. Have to es una expresión de modal, está incluido dentro de la lista de verbos modales, pero no es un verdadero modal, es una expresión de modal, dado que este verbo se puede conjugar en el pasado, en el presente y en el futuro con unas formas diferentes, lo cual ya vamos a ver en este video. Tenemos el primer ejemplo que nos dice, If you want to be a millionaire, you have to work hard. Si quieres ser millonario, tienes que trabajar duro. En este primer ejemplo podemos ver cómo esta obligación de tener que trabajar duro para poder ser millonario es una obligación que viene por fuera o que proviene de alguien aparte o alejado de el hablante. No es una obligación impuesta por la persona que lo expresa. ¿Listo? Entonces, esta sería la principal diferencia junto con must, porque en must la obligación viene de quien la expresa. ¿Listo? Entonces, have to, aquí tenemos tres ejemplos. We have to wear a uniform when we are working in reception. En este primer ejemplo, tenemos que usar uniforme cuando estamos trabajando en recepción. Tenemos que es una obligación que no es impuesta por quienes lo están expresando, probablemente por sus jefes, hace parte de las leyes de la empresa. En el segundo ejemplo, student to teacher, when do we have to hand in our homework? El estudiante le pregunta al profesor cuándo tenemos que entregar nuestra tarea. Es una obligación el tener que entregar una tarea, pero es una obligación que no fue impuesta por el estudiante, quien es quien realiza la pregunta. Es una obligación impuesta probablemente por el profesor. Y en el tercer ejemplo también podemos observar lo mismo. Vemos cómo cuando expresamos Al has to work tomorrow so he can come, Al tiene que trabajar mañana, así que no puede venir. También podemos observar que Al tiene que trabajar mañana y no es algo que la persona que lo está expresando lo impuso, sino que probablemente si nos vamos al contexto hace parte del horario de trabajo o un turno que le fue impuesto a Al para realizar. Además de esto, podemos observar que conjugamos el verbo have como has para la tercera persona, así como cuando tenemos este verbo solito. Entonces, este verbo es diferente porque lo conjugamos en el presente de acuerdo a el sujeto. También tiene su forma de pasado, que es had to, y también tiene su forma en el futuro con el auxiliar para el futuro. Entonces, have to en afirmativo es una obligación externa. Hay obligación, pero una obligación externa. ¿Listo? Contrario a don't have to, donde dice you don't have to be born rich to be a millionaire, no estamos expresando una obligación. Sí, así como lo oyen, cuando tenemos don't have to, ya no es una obligación nuevamente, es algo que no es obligatorio, es algo que no lo tienes que hacer, es solamente si quieres o no, lo que quiere decir que es opcional, ¿ok? Entonces, don't have to en negación no es obligación, es opcional. Veamos los ejemplos. You don't have to wear a tie in our office, but some people like to dress more formally. No tienes que usar corbata en nuestra oficina, pero a algunas personas les gusta vestirse más formalmente. Eso quiere decir que no tienes que hacerlo. Si quieres, lo puedes hacer. Si no, pues está bien. Es tu decisión. Es opcional. You don't have to go to the bank to do a transfer. You can do it online. No tienes que ir al banco para hacer una transferencia. Puedes hacerlo en línea. En este caso, si quieres, puedes ir al banco. Si no, pues también lo puedes hacer online. Es opcional. Lo mismo en el tercer ejemplo. You don't have to come with me. Honestly, I'll be fine. No tienes que venir conmigo. Honestamente, estaré bien. Entonces, aquí es opcional el hecho de acompañar o de ir con la persona, puesto que si quieres, pues lo haces, si no, también está bien, ya que no hay ninguna obligación. Entonces, esto sería todo lo que debemos aprender sobre have to y su forma en la negación, don't have to. ¿Listo? Muchas gracias y recuerden ir a practicar
cuáles son esas obligaciones que podrían expresar con este verbo modal. Muchas gracias.